regreso aquí en TV Noticias 7.3 y hoy 12 de junio se conmemora el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. El 88% de trabajo infantil en nuestro país, hay que recordar, se encuentra en el área rural y agrícola, pero ¿cuáles son las repercusiones y cómo ha mejorado, si ha variado esta cifra o no? Ya tenemos a nuestro invitado, el señor Walter Zúñiga, quien es director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, en los últimos 6 años, ¿en cuánto se ha reducido esta cifra? En los últimos 6 años, gracias a los programas y proyectos que se vienen implementando en el gobierno, se han reducido en 5%. Esto implica bajar de un 26.7% a un 21.8%. ¿Y cuánto significa en cantidad? ¿Cuántos niños están en esta situación? Ha bajado aproximadamente de cerca de 2 millones a 1,5 millones. Todavía mucho trabajo que realizar, pero ha habido esta reducción significativa. Por supuesto, si bien ha bajado, es una cifra bastante alta. Más de 1 millón de niños que se encuentran trabajando, muchas veces siendo explotados. Digamos, ¿cuál es la situación de ellos, la vulnerabilidad y el peligro que corren? Pues sí, fundamentalmente un niño cuando labora se pierde el país, el futuro, ¿no? No asistir a su formación académica, a su formación en sus estudios y atentar o poner en peligro su salud y su integridad física, y lo que también es importante, que es el desarrollo psíquico, porque, digamos, el tiempo de trabajo es lo reemplaza al juego y la parte lúdica. Quema su etapa infantil, ¿no? Exactamente, entonces eso es muy importante porque no solamente perdemos generaciones porque no se forman para el futuro, sino también personas que no pasan por una etapa que es fundamental, que es el juego en el niño. ¿Y la deserción escolar qué nos dice? Efectivamente, la deserción escolar es muy fuerte respecto a los niños, adolescentes que tienen que trabajar para poder ser el sustento de su familia, ¿no? Es una relación muy ligada, causa-efecto, situación de pobreza en las familias con niños o adolescentes que tienen la obligación de trabajar, ¿no? Así es, dejan el colegio y crecen, se vuelven adultos responsables de una familia, muchas veces son huérfanos. Pero, ¿cuáles son estos trabajos que desempeñan en Lima? Por ejemplo, siempre vemos a niños vendiendo caramelos, algunos dicen no le des nada porque acostumbras a que este niño siga en ese círculo vicioso, otros dicen hay que ayudarlo porque de repente lo castigan en casa, tiene que responder. Pero, ¿qué otro tipo de labores realizan estos niños, o bueno, trabajos, o son explotados, y cómo debemos reaccionar? Sí, el tipo de labores que realizan los niños depende del sector rural o urbano, ¿no? En la zona urbana generalmente es el comercio, es fundamentalmente la actividad principal que realiza. Y en las zonas rurales son actividades agrícolas, extractivas, el oro ilegal o agroindustriales, ¿no? Las zonas arroceras presentan muchas de esas actividades del uso de niños en estas labores, ¿no? Justo nos comentaba usted que hay un gran riesgo. ¿Qué porcentaje de más de 1,5 millones de niños se encuentra en peligro por estos trabajos a los que se los somete? Efectivamente, aproximadamente cerca de 1 millón de niños que vienen realizando labores, trabajando en esta edad menores a 17 años, se encuentran en situación de peligro. Y una situación de peligro comprende aquellas labores que primero son en lugares poco salubres, o labores expuestas por trabajar o realizar labores en horas nocturnas y en lugares donde efectivamente se hace labor extractiva, en la cual se requiere de metales o se usa maquinaria, digamos, que pueden poner en riesgo, peligro a un menor de edad, ¿no? Y ahora cuéntenos cómo se está trabajando en esto, cuál es este plan que tienen ustedes para poder combatir estas cifras tan alarmantes. Efectivamente, actualmente hay el Comité Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el CEPETI. Este es un comité, un órgano multisectorial y además tripartito, en el cual participan no solamente distintas instancias del gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo de Poblaciones Vulnerables, sino también participan sociedad civil, en las empresas, trabajadores,
de manera tal que podamos alinear políticas que puedan tener el impacto que se quiere en la sociedad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace exacto? Se hacen primero campañas de sensibilización como el que hemos realizado el día de hoy en el distrito de Magdalena con la presencia del señor ministro, para efectos de no evidenciar que existe el trabajo infantil, porque eso todos lo sabemos, pero sí llamar la atención de los riesgos que existen el que un niño esté trabajando, ¿no? Luego se hacen igualmente trabajos coordinados con las demunas, con los municipios, con otros ministerios, a efecto de poder hacer intervenciones en los colegios, para efecto de ver cómo se está desarrollando la asistencia de los niños. El Ministerio de Educación es un referente muy importante para ver cómo está la asistencia de los niños. Ellos tienen una referencia de la población infantil en su localidad, en su zona. Entonces, la deserción escolar es un factor que es muy importante tener en cuenta y que nos brinda y que nos proporciona los centros educativos. Así es todo lo que involucra, ¿no? La repercusión de un niño que trabaja. Pero, y si hablamos de la parte legal, digamos, ¿es un delito? ¿Es la explotación y el maltrato en cuanto a las diferentes formas del trabajo infantil? Contra la legislación está permitida bajo ciertas condiciones el trabajo, la labor en mayores de 14 años, 14 años, excepcionalmente 12 años. Menores a esa edad nuestra legislación lo prohíbe. Con respecto a los de entre 14 y 17 años, que son la edad, si bien se permite, pero con la supervisión, con la vigilancia y, como señalamos hace un momento, garantizando primero de que no corre riesgo su educación, su formación, su integridad, su salud y ni su formación, ¿no? Con ciertas condiciones por efecto. ¿Y qué hacer, digamos, si es que de repente alguien que está mirando conoce algún caso de explotación infantil? Hay muchas niñas que son traídas de repente de las regiones altoandinas, de Puno, se les dice que van a estudiar y finalmente puede ser que terminen explotándolas trabajando en un hogar, ¿no? Niñas, las hacen cocinar, lavar, planchar, cuidar niños, y las familias de estas niñas bastante humildes pues tienen otra idea y no tienen comunicación. El ciudadano tiene varias alternativas, por suerte, ¿no? El Estado interviene primero para el efecto de la Fiscalía. Hay una Fiscalía de Prevención del Delito y también justamente que trabaja el tema de la trata de personas o de la explotación y que, entre otros aspectos, ve el tema de los niños en estas condiciones que usted está señalando. Y también tenemos, en lo que respecta a empresas que de manera irresponsable, inconsciente, hacen uso de mano de obra de niños, también tenemos dos instituciones. En primer lugar, la SUNAFIL, que es una entidad supervisora de fiscalización laboral y que está constantemente vigilando que las empresas no aprovechen, empresas, digamos, malas empresas, aprovechen su situación para poder hacer trabajar a niños a bajo precio, pero también el Ministerio de Trabajo, con respecto a la micro y pequeña empresa, también tiene una intervención respecto a la fiscalización de estas entidades, de estas empresas, ¿no? Y ahora hay un modelo de registro y atención de trabajo infantil en 24 colegios de Lima, en Huánuco y Tacna, para identificar. ¿Cómo funciona esto? Este es un tema bien interesante porque es un piloto que precisamente busca monitorear el tema de la asistencia y participación de los escolares en su centro de trabajo, de manera tal que podamos abordarlo a través de cómo están las familias con respecto a pobreza, cuáles son las condiciones de trabajo en aquellos que sí está permitido laborar, como vuelvo a repetir, en menos horas, y también ver cuáles son las condiciones en las cuales la familia se desenvuelve y se desarrolla, porque este es un abordaje multidisciplinario. No solamente es ver si trabaja o no trabaja y cuáles son las condiciones, sino también cuál es la condición familiar, el entorno familiar, que, como señalaba, la causa principal muchas veces de que los niños estén trabajando es la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Es decir, son los profesores los que evalúan la situación de cada alumno para de repente por ahí conocer algún caso en específico o cómo trabajan. Sí, los profesores efectivamente son los aliados en esta tarea, en este plan piloto, porque ellos son los que están más en contacto con los niños, la asistencia, con las familias, y pueden apreciar, sobre todo en el tema de la asistencia, la deserción escolar, el principal
síntoma, la primera alerta, si es que los niños están trabajando o no, porque la ausencia es muestra de que precisamente, y como son zonas, por lo general, zona rural en la cual el tema agrícola es muy importante, para la familia, entonces esto es, digamos, fácilmente, el trabajo en la familia con menor edad es fácilmente, digamos, recurrido debido a la situación económica y de pobreza que vive la familia. ¿Y en qué zonas del país es donde se presenta mayor cantidad de niños en trabajo infantil? Donde la zona más riesgosa es en Madre de Dios, ¿no? Recordemos, en las zonas mineras, las zonas informales. Otro lugar donde también se ha podido apreciar esto son en las zonas de Tumbes, en los arroceros. Las zonas arroceras que también se ha podido detectar, Sunafil llegó a detectar justamente niños que estaban realizando trabajos. Y también en la zona, siempre la zona más huancavelica, la zona más, digamos, más pobre de nuestro país, en los cuales se recurre mucho al trabajo infantil, ¿no? Y si bien está trabajando el Estado y los ministerios, los gobiernos en esto, ¿qué puede hacer la sociedad, qué puede hacer la gente de a pie para poder ayudar en esta lucha y cumplir estas metas de reducción? El trabajo tiene que ser, digamos, coordinado tanto Estado como la sociedad civil, como ustedes señalaban, ¿no? En lo que respecta al Estado, mejorar la capacidad de ingreso de las familias, como es la primera causa del por qué los niños tienen que salir a trabajar. Y con respecto a la sociedad, tomar cada vez más conciencia de no solamente de que sea un tema pintoresco, un tema anecdótico que un niño esté trabajando limpiando carros, sino también tomar conciencia que eso implica que el futuro del país se está sacrificando. Se está sacrificando ingreso inmediato, ingreso hoy por el ingreso a futuro, ¿no? Y por eso es que la sociedad tiene que tomar conciencia y que, como usted señalaba, ¿qué hago cuando veo a un niño pidiendo dinero? Por lo general, si no es en todos los casos, detrás hay un adulto que lo está explotando. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es poder involucrarnos en poder hacer denuncias cuando se ve este tipo de tareas, ser, por ejemplo, más proactivo, ser más empático con respecto a las situaciones de familias que viven en nuestro entorno y en la cual podemos percibir que hay niños y si están asistiendo o no al colegio. Creo que son una de las tareas que como sociedad nos debemos comprometer, ¿no? Porque conlleva muchas cosas, ¿no? Está la deserción escolar, luego el embarazo a temprana edad y es todo un círculo vicioso, por decirlo de alguna forma. Y ahora, ¿cómo termina un niño? O sea, digamos, es un niño que es explotado laboralmente o que inicia a temprana edad en el trabajo, ¿se convierte en un adulto con qué perfil? Efectivamente, un niño se convierte en un adulto sin un futuro, sin una oportunidad de trabajo, ¿no? Nuestro mercado de trabajo requiere cada vez mayor especialización y capacitación. Actualmente, la capacitación, el estudio, es lo que marca la diferencia entre una persona que va a poder tener un ingreso de subsistencia o de un ingreso razonable para él y su familia, entre aquellos que tienen que valerse simplemente para subsistir. Entonces, un niño que no trabaja hoy es un adulto que prácticamente perdió la oportunidad que el país necesita, él y su familia necesita para tener un desarrollo sostenido, ¿no? Digamos, porque empieza a trabajar a temprana edad y ve el dinero más fácil, ya no va a querer estudiar una carrera universitaria o técnica y posteriormente esto continúa así. Y es lo que le llaman la espiral de la pobreza, ¿no? Niños que trabajan hoy, sociedad que mañana más tarde va a ser pobre, porque no le dan valor agregado al capital humano, que es lo que a uno puede lograr con el estudio y la capacitación, tanto técnica como universitaria, no solamente universitaria, ¿no? Porque hay muy buenas carreras técnicas que el país necesita y que los jóvenes pueden acceder a menor costo, es cierto, pero que le puede asegurar un futuro realmente promisorio y esperanzador, ¿no? Perfecto. Finalmente, reitero mi pregunta de alguna persona que conozca de repente algún caso de explotación. Hemos visto en cementeras acá en Lima, cubriendo notas, a niños también que les dan estas canastitas con tunas y uno dice, ¿por qué están todas iguales, no? Y luego resulta que es un camión que trae a muchas niñas de provincia, las coloca en ciertas esquinas o les da caramelos. Hemos visto también este tipo de explotación. ¿Qué hacer? ¿A dónde denunciar? ¿A dónde llamar? El primer contacto que tiene la sociedad siempre es con las municipalidades, en todo lugar. Entonces la de Munas yo sugeriría que sería el primer lugar de contacto. Y en otros lugares, precisamente las comisarías también
de su localidad. El Ministerio Público, como señalaba también, la prevención del delito y los fiscales que ven la erradicación de trata de personas, y también, ¿por qué no?, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, a través de sus distintos órganos de desarrollo, las direcciones regionales, que, como sabemos, se encarga de vigilar y supervisar a las empresas, a los empleadores, para que cumplan con las obligaciones laborales, y en ese cumplimiento está el no permitir que niños infantiles trabajen y laboren y contraten a estos niños, ¿no? Listo, muchísimas gracias entonces por estos alcances. Era Walter Zúñiga, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitano. Ya lo saben, hoy es este día, se conmemora la lucha contra el trabajo infantil, pero no solamente es tarea del Estado, sino de todos, de denunciarlo, de no contribuir con esto y de apoyar esta causa de la lucha. Hacemos una pausa, regresamos con más.